buenas tardes, Dios los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos nuevamente aquí transmitiendo para ustedes, dando estas enseñanzas bíblicas para edificación en estos tiempos de cuarentena. Estamos aquí para que usted siga alimentándose y aprendiendo todo lo espiritual que nos va a ayudar en nuestro día a día. Nuestra pastora Bella nos tiene un saludo. Dios los bendiga muchísimo, muchísimo. Wow, cuánto los extrañamos, pero sabemos que pronto vamos a estar otra vez juntos. Así que ánimo, ánimo, no te desanimes y escucha cada prédica porque eso te da mucha palabra y muchas fuerzas. Amén. Bueno, y el tema de hoy es muy interesante, muy provechoso, pero para algunos no es algo que les llama mucho la atención, pero vamos a hacer que a través de esta enseñanza usted se inspire para que pueda completar lo que Dios quiere en su vida. Y el tema es el verdadero ayuno. Si yo dijera, si estuviéramos en la iglesia, le preguntara, ¿cuántos les gusta ayunar? Yo estoy seguro que el 10% levanta la mano. Pero todo lo que está escrito en la Biblia es con un propósito. Todo lo que Dios nos dice es con un propósito. Vamos a leer Mateo capítulo 6, desde el versículo 16 al 18. Cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ok, ya estamos viendo que Jesús nos está diciendo que es necesario el ayuno, pero también nos está diciendo algunas cosas que no debemos hacer al buscar ayunar, que lo vamos a aclarar ahorita en esta enseñanza. Y también nos está diciendo que cuando ayunes vas a recibir una recompensa. Nos está animando a que podamos ayunar. Ahora, básicamente el ayuno, yo estoy seguro que en el huerto del Edén Adán y Eva no ayunaban porque andaban en el espíritu. Una de las cosas del por qué el Señor nos manda ayunar es porque el ayuno nos ayuda a bajar un poco la presión de nuestra carne, de nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. Nos ayuda como a reaccionar, a entender muchas cosas espirituales. El ayuno nos ayuda a someternos más a Dios y a salir de situaciones difíciles. Por eso que Jesús, antes de comenzar su ministerio, ayunó 40 días. Imagínense usted lo que Dios le permitió hacer para poder comenzar un ministerio. En 40 días él tuvo que aprender a disciplinarse, a obedecer a tantas cosas que nos ayudan en un ayuno. Ahora, el ayuno es como, se lo voy a más o menos explicar porque no tiene como un concepto, pero a través de la enseñanza ustedes van a entender mucho mejor que es un ayuno. El ayuno es abstenerse de comer alimento, aunque hay ayunos que no, o sea, que puedes comer como el de Daniel, ya lo voy a explicar, aunque mucho menos. Es abstenerse de comer y hacer distintas peticiones a Dios con distintos propósitos. O sea, si yo resumo, el ayuno es como dejar de comer o comer parcialmente para someter mis deseos e intensificar mi oración. Tú dices, bueno, pero si yo oro y le pido a Dios, ¿por qué tengo que ayunar? Si yo igual, por ejemplo, si yo quiero pedirle por una dirección si voy a viajar o me voy a casar con una persona, porque yo no le pido, Señor, yo me quiero casar con esta persona, ¿será tu voluntad o no? ¿Por qué solamente no oro? ¿Y por qué entonces Dios me dice que debo orar y ayunar? Bueno, usted debe orar y ayunar en ocasiones especiales dirigidas por Dios. Por eso que esta enseñanza nos va a ayudar a entender el por qué no solamente yo debería orar, y muchas veces debo orar y ayunar. Entonces,
el ayuno es un beneficio. Primero tú tienes que entender, como lo leímos ahorita, que el que ayuna, Dios lo va a recompensar. El ayuno es un beneficio, no es un castigo de Dios, es algo bueno. También el ayuno te ayuda a buscar dirección de Dios. También te ayuda en situaciones difíciles. Por ejemplo, la reina Esther, cuando usted lee el Antiguo Testamento, la reina Esther era judía y se casó con un rey que no era judío, pero en ese tiempo ella siendo reina iban a matar a su pueblo, a su pariente, de su nación. Entonces ella convocó un ayuno. Este ayuno era radical, hay distintos tipos de ayuno. Por ejemplo, el ayuno radical que hizo Esther era sin agua y sin comer por 3 días. Esos son ayunos radicales. Hay ayunos parciales como el de Daniel. Hay ayunos que es sin comida y solamente beber agua. Hay distintos tipos de ayuno. Entonces, este ayuno radical que hizo Esther salvó al pueblo de Israel de una matanza. También el ayuno te ayuda en tu salud. Por ejemplo, el ayuno que hizo Daniel, cuando Daniel fue elegido con otros amigos para estar en la corte presidencial, el eunuco, la persona que los dirigía, le había dicho que tenían que comer de los manjares del rey. Y ellos dijeron, no, nosotros solamente danos frutas y verduras y tú vas a ver cómo nuestro rostro, nuestra vida va a tener mejor salud. Y no nos dé de la porción del rey. Me imagino carne, de todo tipo de comida. Cuando ellos hicieron este ayuno parcial, que nosotros lo llamamos el ayuno de Daniel, que es comer frutas y verduras, y la mayoría de las personas que hacen este ayuno parcial, no dejar de comer, entonces comen fruta, jugo de fruta, verdura, comen comidas suaves y sanas, eliminan todo lo que es carne, todo eso. Cuando hacen este ayuno se van a dar cuenta que primero los que son un poquito gorditos van a rebajar, y segundo, no solamente van a rebajar, van a tener mejor salud. Ese es el ayuno de Daniel. O sea que el ayuno también es para provecho. También el ayuno es un arma espiritual. Por ejemplo, yo no sabía nada de lo que era el ayuno. Yo me recuerdo cuando me convertí, yo no sabía lo que era ayunar. Y recuerden que mi testimonio, yo había venido de la brujería. Entonces, cuando yo estaba en la brujería, tuve una liberación, pero por desobediente, porque yo pensé, bueno, ya yo estoy bien, y volví al mundo, volví a quedar atado, y entonces por esa desobediencia yo volví a ir donde los pastores para que oraran por mí. Y resulta que un día en el proceso de mi liberación, yo recuerdo que el Señor me dijo, sin yo saber mucho del ayuno, me dijo, ayuna. Y ese día que Él me dijo, ayuna, yo investigué, dije, bueno, ayunar es dejar de comer. Y ese domingo dejé de comer y en la tarde fue mi liberación. Eso quiere decir que el Señor me inspiró a ayunar para romper una atadura, para ser libre de un espíritu. Como yo estuve de un espíritu inmundo, como yo estuve en la brujería, yo tuve que ayunar para que esa atadura se fuera. Y por experiencia también y por pasajes bíblicos, el ayuno ayuda a la liberación. Por ejemplo, una vez los discípulos estaban orando por un niño que estaba poseído, una atadura muy fuerte. El niño era sordomudo y era epiléptico aparte. Entonces estaban orando y no pudieron sacar el demonio y le dijeron a Jesús, y Jesús, cuando lo trajeron a Jesús, Jesús lo reprendió al espíritu y el niño quedó libre. Y los discípulos le preguntaron aparte, le dijeron, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos sacar ese espíritu? Entonces Jesús le dijo, porque este género solamente sale con oración y ayuno.
sea, el ayuno es como que los espíritus, es como que pierden la fuerza. Y recuerdo una vez un testimonio de una persona que fue satanista, estuvo en el satanismo y él se convirtió, pero cuando se convirtió, los demonios lo atacaban. Cuando él comenzó, le dijo al pastor, entonces le dijo, mira, los demonios en la noche van y me molestan. Entonces el pastor dijo, tú debes ayunar. Hizo un ayuno corrido de 4 o 5 días. Al quinto día, él tuvo una visión. Y en la visión veía a un demonio sentado y el Señor le dijo, ese es el demonio que te está atormentando a ti. Entonces el Señor le dijo, mira esas piedras. Recuerden que es una visión. Entonces cuando el Señor le dijo, agarra esa piedra y lánzasela. Y cuando él iba a agarrar la piedra, que ya le iba a agarrar para lanzársela, el espíritu se fue. Entonces le preguntó al Señor qué eran esas piedras. Le dijo, eso es el poder que Dios da por la oración y el ayuno. Quiere decir que el ayuno que él hizo, él fue libre por la obediencia a la palabra que dice que tenemos que ayudar. Entonces, cuando uno ayuna, uno debe ayunar, pero ojo, yo quería ser libre, algo que quisiera aclarar aquí, cuando el Señor me dijo ayuna, es porque ya yo estaba arrepentido. Les cuento un poquito mi historia. Dios no te va a liberar si tú no tienes el deseo de liberarte, aunque ayunes 100 días. Tú tienes que estar arrepentido y tener el deseo de ser libre. Si no, no vas a ser libre. Vas a recaer y vas a recaer y vas a recaer. Te lo digo por experiencia personal. Le voy a contar. Cuando yo fui a la iglesia, yo no fui a la iglesia porque yo quería ser cristiano. Al contrario, yo quería estar en el mundo. Beber, tomar, salir, discotequear, etc. Entonces yo nunca quise ir a una iglesia. Es más, ni conocía la Biblia ni conocía la palabra. Siempre respetaba a los cristianos, nunca me burlaba de ellos y muchas veces les hacía favores, pero no quería ir a una iglesia porque yo decía que eso era algo aburrido. Entonces, cuando yo voy a la iglesia, voy, como conté al principio, porque yo estaba en la brujería. Entonces, en la brujería, esta persona, el brujo con que yo andaba, cuando vio que yo quería salirme, me regaló un libro y el libro tenía una maldición de hacerme volverme loco. Entonces, cuando yo empecé a sentir mi mente se me iba, yo empecé a buscar ayuda y un amigo cristiano me llevó a la iglesia. Entonces, cuando yo fui a la iglesia, oraron por mí, se me quitó eso que yo sentía, pero el pastor me dijo, mira, tienes que seguir viniendo, y yo no seguí yendo. Entonces, ¿qué pasó? Yo no seguí yendo y al tiempo volvieron esos espíritus. Entonces, cuando volvieron esos espíritus, yo vuelvo a ir donde el pastor, fui asustado, era un mediodía, y fui donde el pastor y estaba un hermano, y ellos oran por mí, pero el espíritu no salía. Y en ese momento, como era mediodía, el pastor y el hermano dijeron, ya va, que vamos a hacer algo, espéranos aquí. Entonces resulta que cuando ellos salen, había una Biblia que yo nunca la había leído. Entonces cuando yo veo la Biblia, yo digo, Dios, ¿por qué si yo vine la primera vez, quedé libre, vuelven estos espíritus a poseerme y yo quedo atado? ¿Qué estás buscando tú de mí? Entonces yo agarro la Biblia y cuando la abro, me sale un versículo que está en Efesios y dice, déjate del hombre vicioso y engañoso que está en ti. Entonces ahí yo entendí que Dios me estaba llamando para yo dejar esa mala vida. Por eso que si tú estás en la atadura sexual, cualquier atadura, pornografía, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, y tú todavía sientes inclinación, debes ayunar para que quedes libre. Si tú todavía sientes atracción y tú luchas y luchas, debes ayunar para ser libre. Entonces, cuando me sale ese versículo, yo no quedé libre, oraban por mí,
hasta que ese día que les conté que el Señor me dijo ayuna, y ese día fue que vino mi libertad. Entonces, ese día que yo quedé libre fue porque yo estaba arrepentido y el arrepentimiento me llevó a ayunar. Es más, Dios mismo me dijo ayuna. Entonces tú dices, de repente tú me estás escuchando, tú dices, bueno, yo quiero ser libre de esto y voy a ayunar. No vas a ser libre si no estás arrepentido. ¿Qué significa estar arrepentido? Es decir, Señor, más nunca quiero esto. Más nunca deseo esto. Por favor, libérame. Por favor, sáname. Hay personas que dicen, es que ya yo no siento amor hacia mi pareja. Ese es un espíritu de rechazo. Ora y ayuna para que esa atadura te deje libre, etcétera, etcétera. Entonces, el ayuno también, contando mi vida personal, por ejemplo, yo por muchos años, yo creo que, no sé, 8 o 10 años, yo cuando iba los domingos a la iglesia, yo todos los domingos iba en ayuno. Cuando yo predicaba, iba en ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno a mí me ayuda a relajarme, a estar más tranquilo, me conecto más con Dios. Las prédicas mías en ayuno son más efectivas y más, me siento como más conectado con Dios. Luego de varios años que me acostumbré, el Señor un día me hizo sentir en mi corazón que ya cuando predicara no ayunara y me recomendó que comiera muy poco. Por ejemplo, yo hoy que estoy haciendo esto, que estoy enseñando, pregúntale a la pastora, hoy mi comida es poquita, es muy poco. ¿Cómo poco? Trato de no escuchar noticias, cosas para poder transmitir y conectarme con Dios, para poder transmitir el mensaje de Dios. Entonces a mí el ayuno me ayuda a conectarme con Dios. Entonces, por ejemplo, yo también tuve una experiencia cuando estaba en la ciudad de Los Ángeles, estaba allá y yo no sabía que después de venir de la ciudad de Los Ángeles, a los días yo iba ¿cómo se llama? A ir a la montaña de Sorte. Ustedes saben que la montaña de Sorte es un lugar donde se practica la brujería muy fuerte. Yo no sabía que iba a ir allá, pero ya desde Los Ángeles el Señor me dijo, debes comenzar a ayunar desde aquí. Imagínate usted, en Los Ángeles, donde allá como salmón, como fruta, como de todo. Cuando llego allá, mis hijos siempre me complacen, ellos saben ya las comidas que a nosotros, a la pastora, a mí nos gustan. Entonces imagínate tú, comencé a ayunar desde allá. ¿Pero por qué ayuné? Porque el Señor me dijo a mí, la pastora fue conmigo a la montaña de Sorte, fuimos un grupo de apóstoles y pastores. ¿Por qué no le dijo a la pastora? Porque el ayuno, yo luego lo entendí, era para yo relajarme, para yo tranquilizarme, porque en el momento de ir a hacer esa misión, imagínate, vamos al sitio donde más se practica la brujería. Nada más cuando usted va a esa montaña de Sorte, en la entrada hay 2 panteras negras y te dice clarito, este es el sitio donde se hace espiritismo, y cuando tú entras está lleno de altares, altares, altares. Entonces el Señor hizo que yo ayunara porque, por ejemplo, yo tengo luchas con la ira, con todo eso, y el Señor me ha enseñado a controlarme mucho. Pero cuando iba a hacer esa misión tan grande, el Señor me dijo, debes ayunar para ir relajado. Por eso que no es cuánta Biblia tú sabes, no es si tú eres pastor o eres maestro o cantas en la iglesia, es cuánto grado de obediencia hay en tu vida, cuánto hay de entrega en tu corazón. Entonces, tenemos que aprender a ser obedientes con Dios. Entonces, cerrarle las puertas al enemigo. Entonces, el ayuno, escuche, no es dejar de comer para hacer algo, no. Es más bien dejar de comer, pero también buscar de dejar de hacer algo malo.
Por ejemplo, tú no vas a dejar de comer para seguir haciendo algo malo. Entonces lo que hiciste fue pasar hambre. Es dejar de comer, en este caso, para dejar de hacer algo malo, como me pasó a mí cuando estaba atado, porque hay muchos tipos de ayuno. Entonces, es dejar de hacer algo que te va a ayudar a vencer eso. También el ayuno te ayuda a vencer las tentaciones, a aplacar la carne. Yo recuerdo un hermano que estuvo muchos años soltero y yo le pregunté, ¿cómo haces tú con las tentaciones? Él me dice que cuando él sentía que las tentaciones crecían y él se sentía muy tentado, él se metía en ayuno. Y el ayuno aplacaba los deseos de la carne. En el caso de esta persona era los deseos sexuales pecaminosos. El ayuno también te ayuda en las estrategias de la intercesión. Por ejemplo, cuando vas a hacer guerra espiritual, el Espíritu Santo siempre te va a pedir en muchas ocasiones que ayunes para que busques su dirección. El ayuno también te revela si estás buscando dirección en cualquier cosa. Por ejemplo, si te vas a casar con una persona, si debes viajar, si vas a hacer un negocio, si tienes dudas sobre algo, si vas a orar por la liberación de algo de tu hijo, de una sanidad X, tú puedes entrar en ayuno. Eso también te va a revelar la dirección de Dios. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo y Bernabé, dice la Biblia en el libro de los Hechos, que ellos oraron y ayunaron y el Espíritu Santo dice que había maestros y profetas, en medio del ayuno reveló y dijo, Pablo y Bernabé los he llamado para un ministerio. Y en la oración y en el ayuno ellos lo ungieron. El ayuno sirve para muchas cosas. Ahora, quiero aclarar primero que el ayuno no cambia la voluntad de Dios. Ojo. Con el ayuno tú no vas a manipular a Dios. El ayuno no cambia la voluntad de Dios, más bien la aclara. Por ejemplo, supongamos que tú estás enamorado de alguien y esa persona que tú estás enamorado no es la voluntad de Dios. Y tú dices, yo voy a hacer un ayuno para que esa persona cambie y se enamore de mí. No. Más bien, cuando ayunes, Dios te va a decir, esa persona no es para ti. Ahora, ¿cómo tú vas a descubrir si esa persona no es para ti o es para ti? Depende con qué actitud tú entras al ayuno. Si tú entras con humildad y dices, Señor, ok, yo quiero ver qué dices tú, Dios te puede hablar. Pero si tú entras y tú dices, no, esa persona va a ser para mí, yo voy a ayunar para que esto, Dios no te va a poder hablar. Porque tu corazón está cerrado. Entonces, depende con qué actitud. Yo te recomiendo, como el ayuno no cambia la voluntad de Dios, más bien la aclara, que tú cuando ayunes, entres con humildad, sea cual sea el propósito, para saber qué debes hacer y buscar la dirección de Dios en eso que tú estás buscando. Por eso que el hacer ayuno debes entrar con un corazón humilde a ver qué te dice el Señor. Segundo, el ayuno no es una fórmula mágica que tú dices, yo lo hago y Dios me va a dar esto. No, vamos a leer Isaías 58 para que ustedes se den cuenta lo que le dijo Dios al pueblo de Israel, a un grupo de personas que pensaron que por ayunar Dios los iba a escoger. Vamos a leerlo. Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Fíjate, Dios le está diciendo a Isaías, habla con voz de trompeta porque voy a anunciar a mi pueblo el pecado. ¿Qué dice? Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ok, dice Dios, tú me buscas, dice, mira el reclamo de Dios, dice, tú entras a un ayuno
como si tú fueras una persona buena, justa, que dice, oye, yo voy a hacer este ayuno para que Dios me escuche. Y resulta que esta gente entraba en ayuno y mira lo que hacía. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Ayunan y contendían y debatían. ¿Qué más? Y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Mira lo que hacían y oprimían. ¿Qué más dice? Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? O sea, fíjense esto, ellos eran como empresarios, por decirlo así, y oprimían a los empleados. En el día de ayuno se portaban mal. Y Dios dijo, es al revés. O sea, tú vas a buscar el ayuno, es para cambiar. Y esta gente lo que hacía era oprimir, maltratar, y decía más bien, en vez de hacerle eso al pobre, ayuda al pobre, le decía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú andas en desobediencia, Dios no te va a dar nada. ¿Vas a decir algo más? El 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ahí está. Entonces, el ayuno no es, yo vivo en desobediencia y voy a ayunar para que Dios me escuche. No, con un corazón humilde. Lo otro que quiero también aconsejarles, cuando hagan un ayuno largo, o también puede ser, se hace un ayuno hasta las 6 de la tarde, hay ayuno hasta el mediodía, hasta las 3 de la tarde, puedes tomar agua, no tomar agua cuando son cortos, normalmente es bueno tomar agua, o ayunos hasta las 6, pero cuando hagas ayunos de 1, 2, 3 días, cuando termines el ayuno, no comas mucho de repente, porque te puede causar graves problemas. Es más, hay hermanos que en ayunos largos, ojo lo que le voy a decir, se han muerto después de salir del ayuno porque comen una comida sólida de repente y se mueren. Entonces, tenga cuidado cuando ayune. También, cuando ayunes, debe ser dirigido por Dios. No ayunes por ayunar. Por ejemplo, yo aprendí después de tantos años que cuando ayuno, los ayunos son dirigidos por Dios. Que Dios me dice, mira, ayuna esto, ayuna con esto, ayuna por esto. Aunque, ojo, nosotros en la iglesia los miércoles ayunamos y no quiere decir que no es dirigido por Dios. Porque si cuando tú tienes la costumbre de ayunar es bueno. Primero por salud y segundo por salud espiritual. Y nosotros los miércoles normalmente siempre ayunamos y pedimos y oramos, está bien, pero te estoy hablando que cuando tú vas a hacer un ayuno por algo, debe ser dirigido por Dios. Ahora, el ayuno también sirve para buscar un arrepentimiento. Cuando Dios iba a destruir Nínive, mandó a su profeta Jonás y le dijo, y Jonás empezó a proclamar ayuno para ser librados del juicio de Dios. ¿Y cómo iban a ser librados del juicio de Dios? Buscando un arrepentimiento. Y hoy en día, de lo que han dicho muchos profetas de Dios es que en este tiempo de pandemia Dios está buscando un arrepentimiento. Y le voy a decir una cosa. La Biblia habla, dice en Marcos capítulo 7 del 14 al 23, dice que los pecados salen del corazón, el adulterio, la fornicación, las malas palabras, la falta de perdón. Entonces, ¿cómo tú buscas un arrepentimiento? Ayunando, pero con el deseo de cambiar. Eso es lo importante. Si tú tienes el deseo de cambiar, tú debes buscar un arrepentimiento en el área en el cual tú estás, por decir, atado en algo. Y vamos a leer Hebreos 12, del 12 al 17. Mira lo que dice. Por lo cual,
levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mira lo que dice, busca y hagan sendas derechas para sus pies. Vuelvo a leer el versículo. Por lo cual levantad las manos caídas O y sea, las rodillas tú vas a paralizadas. buscar a Dios si estás frío, las manos caídas, las rodillas paralizadas. Quiere decir, si te estás enfriando, sigue. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y haz sendas derechas, fíjense. Nos ayuda a buscar su santidad, a buscar los caminos de Dios. La Biblia dice que cuando nos arrepentimos, cuando Dios nos disciplina, es porque quiere que andemos en santidad. ¿Qué más dice? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Que alguno, si sale una raíz de amargura, sea contaminado. Se dan cuenta que tenemos que estar vigilantes y buscar siempre cuidar nuestro corazón. ¿Qué más dice? No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Fíjense, mira lo que le pasó a Esaú. Por permitir algo que Dios no, o sea, que no era de Dios, el hombre, después de cometer ese pecado, dice que hasta con lágrimas no pudo buscar el arrepentimiento. Entonces, cuando una persona no se puede arrepentir, Dios nos guarde a todos nosotros, cuando su corazón se endurece, cuando ya la persona está tan habituada a hacer eso, que ya ni llorando a Dios cambia. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que tú, antes que tu corazón se endurezca, tú busques a Dios de corazón, busques un arrepentimiento. No puede ser que tú tienes tanto tiempo en los caminos de Dios y siempre caes en lo mismo, y caes en lo mismo, y caes en lo mismo. Entonces es tiempo de buscar un arrepentimiento antes que la muerte nos toque, antes que nuestro corazón se endurezca. Entonces el arrepentimiento nos va a llevar, el ayuno nos va a llevar a un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tú vas a buscar arrepentirte de corazón. Y como dije al principio, ¿por qué no solamente podríamos orar? Porque la situación es grave y debes ayunar y orar. Porque el ayuno intensifica tu oración. Como tu carne, tus deseos de la carne bajan, tú es como que te conectas más con Dios y con los ruegos que tú haces son más fuertes. Lo otro que debes hacer cuando ayunes, trata de, si es posible, no salir a trabajar o no estar con el celular para que puedas concentrarte más con Dios. Entonces, mis amados hermanos, cuando Dios establece el ayuno en la Biblia, es porque es necesario. No puedes pasar la página y decir, ay, Jesús me mandó a ayunar, pero bueno, yo oro y no importa. No, hay algo, hay beneficios en el ayuno. Entonces, pídele al Espíritu Santo que te dirija, que te diga cómo debes ayunar, por qué debes ayunar y que te enseñe cómo debes ayunar correctamente. Yo le di algunas directrices para que usted pueda hacer ese ayuno conforme, como yo dije al principio, el título es el verdadero ayuno. ¿Por qué dice el verdadero ayuno? Porque vas a entrar con humildad, vas a entrar buscando dirección de Dios y con un corazón humilde decirle a Dios, o ya sea por ti, por superar una atadura, ya sea ayunar por un familiar tuyo que está en un problema, o está enfermo, o un hijo tuyo está en droga, sea lo que sea, vas a entrar con un corazón humilde, rogando y pidiendo a Dios que haga un milagro. Recuérdense la historia de Ana. Ana era una mujer estéril, la mamá del profeta Samuel, y con oración, con lágrimas, con ruego,
Dios escuchó su petición. Así que te animo a que hagas ayuno, a que busques a Dios en ayuno, que busques tu libertad ayunando y que te consagres a Dios de verdad con oración y ayuno. Dios me los bendiga y la pastora Bella tiene unos anuncios. Amén. Qué buena esta palabra sobre el ayuno, porque también está el ayuno de dejar de comer y también está el ayuno de otras cosas en nuestra vida personal. Por ejemplo, dejar de mentir, ayuno de mentira. Ayuno de mentira. Entonces, cuando terminas el ayuno, con un corazón arrepentido, vas a dejar de mentir. O ayuno, por ejemplo, de dejar por ejemplo, el celular y dejar mediodía el celular y desacostumbrarte de estar pegado. Ayuno del celular, o una persona que ve mucho televisión, ayuno de televisión. Entonces bueno, Señor, yo voy a ayunar de televisión 3 días y ayúdame, así. Hay ayunos que debemos hacer. Bueno, en nuestros anuncios tenemos los días martes. Comenzamos los días martes con el estudio bíblico con nuestro hijo pastor Jonathan Oradiquian y Sonic de Oradiquian, quienes están allí todos los martes preparando ese estudio bíblico para que cada uno de nosotros lo disfrutemos. Y está por el Instagram Live, cuenta Ancla de mi Fe, a las 10 de la noche. De todas maneras, bueno, como siempre les digo, en la cajita de descripción les vamos a dejar todas estas direcciones para que no te lo pierdas. Los miércoles y viernes tenemos enseñanzas semanales en el Instagram de la iglesia y en nuestro Facebook, escrito por tus hermanos de la iglesia. Y si quieres participar, por favor escríbenos. Estamos también muy interesados en saber de ti. Si tienes alguna revelación o algo que Dios te haya dado, una palabra, queremos que la compartas y todos disfrutar de esa palabra. Los días jueves, nuestro servicio de oración live, todos los jueves a través del Instagram a las 6 de la tarde. Recibimos peticiones de oración, no te lo pierdas. Y los domingos, todos los domingos, nuestra prédica a las 2 de la tarde con el pastor apóstol Bartán a las 2 de la tarde. Así que no te lo pierdas, estas prédicas que están buenísimas. Dios te bendiga mucho. Chao, chao. Dios los bendiga. Milagroso, abres camino, cumples promesas, mis sentimientos.